Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en su programa La Consulta. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener la visita de varios equipos diferentes de partidos de colores. Hoy vamos a hacer análisis de los diferentes temas que están pasando a nivel nacional, a nivel local. Esperemos que sea de su agrado. Vamos a conocer un poquito más de las cosas que hoy en día estamos viendo en los medios de comunicación y que están pasando en la sociedad mexicana. Así que le doy la bienvenida aquí al panel, aquí a todos los que están aquí, a nuestra amiga licenciada Solange María Soler. Ella es la secretaria general del PAN. Bienvenida, también exdiputada del PAN. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar aquí en el estudio. También nos acompaña el último presidente del PES, que también puede ser la continuación del PES, porque ya prácticamente están a un pasito de cero de nuevamente partido. Es correcto, sí. Así es, el licenciado Jorge Broca, bienvenido. Gracias, Ernesto. Es un gusto estar aquí en tu programa y con tan distinguidos compañeros de mesa. Excelente. Y bueno, por supuesto, el senador Juan Manuel Fósil, que es nuestra segunda ocasión que nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ernesto, y qué bueno estar compartiendo aquí con los compañeros, que podamos discutir de temas de interés para la sociedad. Así es. Y bueno, de la misma forma tenemos al licenciado Jorge Lazo Centella, exdiputado del partido del PRI y también parte del equipo del comité del partido PRI también aquí en el estado. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación y muchas gracias. Muy buenas tardes a los compañeros panelistas. Ok, bueno, hoy vamos a tocar varios temas. Quiero empezar con una frase que el presidente hizo en su primer informe, que fue que la oposición está moralmente derrotada. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hay corruptos y hay honestos? ¿Significa que hay conservadores y hay nuevos nacionalistas puros? ¿Qué significa? ¿Con quién empezamos? Primero las damas. Empezamos con las damas. Pues mira, en principio me parece que es una apreciación equivocada. Nosotros como Partido Acción Nacional somos incluso en este momento la oposición más visible. Fuimos el segundo lugar y somos la segunda fuerza a nivel nacional. Y pues hemos estado en todas las causas y hemos estado haciendo los señalamientos, cumpliendo nuestro trabajo como oposición, protegiendo a las instituciones, señalando los errores, las equivocaciones en las que está incurriendo gravemente este gobierno, particularmente el gobierno federal, en donde pues ha habido un ataque sistemático hacia nuestro sistema institucional, hacia nuestro sistema federalizado, bueno, es un ataque y un divisionismo incluso de nuestra sociedad que nosotros pensamos que no es el modelo idóneo de gobierno, y es por eso que nos hemos pronunciado en causas como el combate, por ejemplo, a la desaparición de programas tan importantes como el de estancias infantiles, que nos hemos pronunciado en favor recientemente del presupuesto de los municipios, de los ayuntamientos, que hubo una protesta en donde incluso nuestros diputados y nuestros representantes populares pues fueron atacados. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que nosotros como oposición tenemos esta altísima responsabilidad, ¿sí?, de enfrentar a un sistema que pues podría en un momento dado estarse convirtiendo en un sistema autoritario. Pero, ¿qué significa la palabra que dijo el presidente? ¿Cómo la define usted? ¿Qué les quiso decir? La oposición, pues es todos los que están, todo lo que no son Morena en este momento. En la visión que él viene manejando, porque él se ha comparado incluso con Jesús y su doctrina con el cristianismo, pues podría estarse refiriendo a que la oposición es como todo lo que no representa lo moral, ¿no? Sin embargo, la oposición, desde un punto de vista político, la oposición, nuestro trabajo es señalar las cosas que no se hacen conforme a derecho, que no se están haciendo conforme a nuestro sistema político mexicano que está establecido en nuestra Constitución. Ahí vienen nuestras bases, vienen las garantías de todos los ciudadanos, y todo lo que se salga de ese marco
del marco del derecho, pues evidentemente que lo vamos a señalar, y además lo vamos a combatir, no solamente señalarlo, sino combatirlo por las vías jurisdiccionales, como lo hemos estado haciendo con los amparos, con las acciones de inconstitucionalidad y pues por Entonces todas las medidas no que está se de toman. acuerdo que así vea el PAN. Por supuesto que no. Ya Por tuvieron dos supuesto que no. presidentes. Mira, se han hecho las críticas que tú quieras, pero en los gobiernos panistas tuvimos crecimiento económico. En los gobiernos panistas hubieron resultados importantes, se ha criticado la estrategia de combate en materia de seguridad, pero aquí no hay estrategia. Aquí, ¿cuál ha sido el resultado? Por ejemplo, lo que pasó en Culiacán. ¿Cuál fue el resultado? Entonces estamos viviendo en... Ahorita vamos a tocar el tema de Culiacán. Ahorita nos metemos al tema de Culiacán. Es solo un ejemplo, pero me parece que a veces, y escuchando con atención las mañaneras, a veces podríamos estar cayendo incluso en una situación en donde el presidente, que representa una investidura de orden nacional, representa a los mexicanos, esté actuando de una manera facciosa, en donde está haciendo una división, tratando de distinguir entre buenos y malos, entre ricos y pobres, cuando al final de cuentas se tiene que gobernar para todos. Y ahí es donde la oposición sí tenemos que ser, y es nuestro trabajo, y el trabajo de todos los partidos políticos, hacer los señalamientos claros y precisos de las cosas que se hagan mal, las cosas que están fuera de la ley, de nuestro marco constitucional, particularmente en el caso del presidente, que debería ser el primero, porque juró y juró ante la Constitución, debería ser el primero en hacer que se cumpla. Ok. Licenciado Juan Manuel, Pues mira, ¿considera usted que está moralmente derrotado el PRD? no, absolutamente no. Son creencias del presidente, la oposición existe, la oposición vive, hay mucha gente que no está de acuerdo, ¿no? Ellos tuvieron una votación importante, pero hoy ya no la tienen tan importante. Hoy ya hay mucha gente que se ha decepcionado del mal desempeño del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales tan peor. Entonces, al contrario, estamos en resistencia ante esa votación tan fuerte que recibió Morena, o Andrés Manuel más bien, que llevó a los cargos públicos a mucha gente que no tiene ningún compromiso, ninguna responsabilidad, que verdaderamente no merecen estar en los cargos que están. Bueno, y que gracias a ellos vamos a regresar muchos otros de nuevo a los cargos públicos, porque hay gente que se quedó en el camino y que son gente valiosa, gente de compromiso con el pueblo, y estos son los que van a regresar en el próximo 2021, así que al contrario, estamos con el mejor ánimo para salir adelante. Eso de la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues es algo que está quedando a deber, porque no se ve. Encarcelar a una persona como Rosario Robles, eso pues no es todo. Es como lo que hizo Peña Nieto con Ernesto Gordillo, o sea, son nada más aparentar, pero realmente no se está haciendo una cosa mayor, y la impunidad, pues sabemos que hay impunidad para muchísimos, así que ahí no se está resolviendo. Y sí quiero remarcar lo de la votación que se dio con Morena, es un cambio que se está dando a nivel mundial. Hay una pérdida real del bienestar ciudadano en el mundo, no solo en Tabasco, no solo en México, es mundial. Por eso estamos viendo que está llegando gente como Bolsonaro en Brasil, un ultraderechista, cuando Brasil es un país con tendencia socialista. Por ejemplo, Argentina salió la Kirchner hace 3 años, y la acusan de corrupción, la acusan de muchas cosas, y resulta que su partido ahora le está ganando al partido que entró, que era de derecha. Están habiendo, o sea, hay inestabilidad por la pérdida del bienestar. Y aquí el Brexit de Gran Bretaña, Macron en Francia, que era un ultraderechista independiente que llegó solo. Entonces, los cambios se están dando en el mundo, nos tenemos que dar cuenta. Y aquí también se dio un cambio bien manejado por Obrador y por... Pero Obrador dice que es por lo que está diciendo con sus frases, que porque él está moralmente superior. Él tiene un prestigio ganado siendo opositor. Y yo digo que no canten tan pronto la victoria, porque apenas lleva 11 meses en el gobierno, o sea, le faltan 5 años. Le falta ver cómo se va a desempeñar todo su gabinete, que ya hemos estado viendo que algunos
no dan el ancho. Entonces, todavía está por empezar este gobierno y ya está siendo duramente criticado, por cierto. Así que hay oportunidad para todos los partidos de oposición y qué bueno, tiene que existir oposición para que tengamos un gobierno que se sienta vigilado, que sienta que no puede hacer cualquier acción autoritaria, ninguna acción de corrupción, porque se las vamos a denunciar, como lo hemos estado haciendo con los programas sociales, por ejemplo, que han sido programas que los manejan sin reglas de operación, que lo manejan personas abajo, operadores de Morena, para beneficiar a sus electores. En fin, hay muchas cosas que están mal y que las vamos a retomar más adelante. Licenciado Lazo, dice el presidente que son la mafia del poder, y si son la mafia del poder, entonces creo que a referencia de lo que dijo, que están moralmente derrotados, ¿usted lo ve eso como una realidad o qué significa para usted? Fíjate que lo que yo observo es que a 11 meses de gobierno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está perdido en tiempo y en forma. Creo que ha perdido el piso. Él tuvo una larga lucha para poder llegar a ser presidente de México y mira lo que nos ha mostrado en 11 meses. Él protestó el cargo, como decía Soler, para que fuera presidente de todos los mexicanos. Entonces él todavía como que se siente que todavía está en campaña. Y el tema de la revocación del mandato lo tiene más que distraído. Por eso quiere él debilitar a la oposición, que como decía el senador Fósil, existe. Aquí estamos. Y tan es así que vuelve otra vez a su intentona de disminuir las prerrogativas a los partidos políticos. Eso lleva como fin el tratar de desaparecer a la oposición. Pero él tiene el compromiso de demostrar los resultados que él ofreció en campaña y no que ande volteando a ver al sistema de partidos. Creo que está equivocado en esa ruta que él lleva. Pues los problemas que se le han presentado, a los que él mismo se ha metido en una brecha, pues lo trae más que distraído, preocupado y ocupado, porque ya no haya cómo retomar el rumbo del país, que sin dudas está en riesgos su estabilidad económica por las políticas equivocadas que ha tomado. Ok, pero entonces la frase para usted no embona para su partido. No, pues desde luego que no hay ninguna mafia en el poder, porque los que están en el poder son ellos ahorita. Entonces, si él sigue pensando en eso, está equivocado. Ok. Licenciado Broca, ustedes fueron parte de la alianza con él, son un partido que de reciente creación, relativamente. ¿Qué opina? Porque bueno, me imagino que ustedes no entran en esa clasificación, o no sé, al día de hoy que ya no están. A ver, explíqueme, ¿se siente parte de esa frase o cómo la ve? Mira, antes que nada yo creo que tendríamos que analizar el asunto de la coalición. El Partido Encuentro Social formó parte de esa coalición. Juntos sabemos su historia, en la cual el candidato a presidente de la República es Andrés Manuel. Mucho se habló acerca de cómo podía un partido de centro-derecha aliarse con uno de izquierda con temas muy difíciles como estamos nosotros en contra del aborto y Morena promueve la legalización del aborto, los derechos de las personas lésbicos. Entonces, en este caso, nosotros siempre dijimos que la alianza iba a ser en cuanto a las concordancias y que además podíamos nosotros servir como un catalizador para matizar este tipo de posicionamientos y que iríamos juntos en una agenda legislativa que valorara estas situaciones que nosotros desempeñamos como bandera. Pero sí está de acuerdo que están moralmente derrotados con la frase que dice él. Hay que contextualizar. Cuando Andrés Manuel dice nuestros enemigos, nuestra oposición están moralmente derrotados, lo dice en un contexto en el que tiene un triunfo histórico,
Eso no lo podemos nosotros negar. Cuando hay un triunfo, hay euforia y felicidad de parte del triunfador, y de parte de los que pierden, pues hay una derrota, y es una derrota moral también. Eso es innegable. Yo creo que no debemos nosotros darle otro matiz. Lo volvió a repetir más adelante ya como presidente, pero hoy en día ya no lo dice, y es algo que tenemos que observar. Lo dijo en el informe. Ahí fue. Sí, pero hay una contabilidad de las veces en que dice las frases cuando trata de posicionar temas. Entonces, yo creo que por ahí, en el contexto del triunfo, del éxito histórico, es real. Él sufrió incluso muchas derrotas morales, porque hubo muchas derrotas antes de llegar a la presidencia. Nosotros lo veríamos así porque somos nosotros un aliado, queremos constituirnos como un aliado crítico. Se firmó un convenio por parte del grupo parlamentario del PES para apoyar cierta agenda legislativa en el Congreso de la Unión, en las cámaras de diputados y de senadores. Sin embargo, ha habido sus encuentros y sus desencuentros con el partido de Morena, y se ha establecido ya una sana distancia para convertirnos en un aliado crítico. Ok, vamos a ir un corte, ahorita regresamos, así que no se pierdan aquí su programa La Consulta. Señalando los errores, las equivocaciones en las que está incurriendo gravemente este gobierno, particularmente el gobierno federal. Él tiene un prestigio ganado siendo opositor, y yo digo que no canten tan pronto la victoria, porque apenas lleva 11 meses en el gobierno, o sea, le faltan 5 años. Fíjate que lo que yo observo es que a 11 meses de gobierno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está perdido en tiempo y en forma. Creo que ha perdido el piso. Él tuvo una larga lucha para poder llegar a ser presidente de México, y mira lo que nos ha mostrado en 11 meses. Cuando Andrés Manuel dice nuestros enemigos, nuestra oposición están moralmente derrotados, lo dice en un contexto en el que tiene un triunfo histórico. Eso no lo podemos nosotros negar. Cuando hay un triunfo, hay euforia y felicidad de parte del triunfador, y de parte de los que pierden, pues hay una derrota, y es una derrota moral también. Eso es innegable. Y bueno, regresamos aquí en su programa La Consulta, y nos quedamos en el pasado bloque con el tema de moralmente derrotados. Bueno, ya expresaron todos nuestros amigos que ellos no se sienten parte de ese mensaje. Como todo, hay cosas buenas y cosas malas, y voy a pasar al siguiente punto del tema que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar del licenciado Manuel Bartlett, pero específicamente de sus casas, de lo que no declaró.
¿Qué pasó ahí, licenciada? Bueno, es un tema bastante claro desde el punto de vista de nosotros como partido, pues y además una incongruencia con lo que justamente mencionabas hace unos momentos, de hacer una separación entre lo moral y lo inmoral, ¿no? Finalmente se incluye dentro de su equipo de trabajo a esta persona que tiene señalamientos graves por haber hecho unas omisiones en su declaración 3 de 3, pues nada más ni nada menos que de 12 propiedades, se hablan de 23 mansiones que están, 12 asociaciones que están a nombre de su esposa, de su hijo, todavía 2 vigentes. Entonces hay ahí además claramente conflictos fuertes de interés. Yo creo que ahí no cabe más que hacer de nuestra parte la denuncia y por supuesto exigir la renuncia de este funcionario, porque al final de cuentas todos los que hemos estado en la administración pública, aprovecho para comentarte que también está en la administración pública, sabemos que la declaración patrimonial, y más desde que se convirtió en la 3 de 3, es una causal inmediata para salir de la administración pública si no la cumples o si incurres en falsedad en la declaración. Licenciado Broca, ¿debería de estar en funciones Bartlett después de todas esas propiedades que acaba de nombrar la Mira, yo creo que licenciada? incluso mucho antes de lo de las propiedades, esto es algo de lo que se le puede recriminar al partido del poder, quizás a nuestro paisano presidente, en el sentido de que en este afán de llegar a la presidencia fue incorporando elementos que de alguna manera habían sido señalados a través de nuestra historia política como puntos negros, ¿no? No es solamente Bartlett, tenemos por ejemplo incluso a Napoleón Gómez Urrutia, por decir algo ahorita, porque lo podemos hilar en estos escándalos que están haciendo con el líder del sindicato petrolero, por ejemplo, de decir que como alguien que tenía una plaza de chofer puede alcanzar ese nivel como secretario. Lo mismo, Napoleón Gómez Urrutia es un dinero, y sin embargo hemos visto el nivel del poder económico con el que cuenta, ¿no? Y ahorita el enorme poder político que se le está dando. Pero así se señaló también el caso de Nestora, ¿no? También que son elementos que han llevado. Y bueno, lo comentaba nuestra amiga, hay una serie de elementos que son fundamentales dentro de la administración pública, y una de ellas es la fama pública que nosotros tenemos. Somos conocidos ya en el medio de acuerdo al desempeño que hemos tenido en otros cargos, en otras actividades. Y aquí la fama pública, pues en este caso de este tipo de personajes, es incuestionable su mal fama pública. Entonces definitivamente no veo cómo se pueda hacer un gobierno nuevo, limpio, con este tipo de personajes. Licenciado Fossi. Pues el caso Bartlett es un caso emblemático donde se le perdona cualquier error. ¿Por qué? Pues él argumenta que porque le tiene mucha confianza, que es el hombre que realmente puede sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad. Yo quisiera recordar que en otros gobiernos donde ha habido problemas hasta de que hayan falseado un título, hayan engañado con alguna información, prácticamente es la destitución. Eso, y pues el PRD, cuando estaba López Obrador, el PRD, cuando todavía estaba en un plan decente, criticábamos mucho esas series de incongruencias que se presentaban en los gobiernos, y bueno, los gobiernos actuaban destituyendo y dándole limpieza a su administración. En este caso, aparte de que Bartlett significa un antidemócrata, porque desde el 88 él fue el que bajó la palanca de las elecciones del conteo electoral para que ganara Carlos Salinas de Gortari. Ahora se me hace muy extraño que lo tenga tan cerca acá el licenciado López Obrador. Y además está faltando otro tema, que es el no mentir. Que dicen ellos que no mienten, no traicionan, no sé qué otro rollo. No roban. Hay que no roban, que todavía hay que ver. Pero aquí está fallando Bartlett. Legalmente es ilegal lo que hizo de no
presentar su declaración completa y además es inmoral. Si eso es lo que están haciendo, si eso es lo que es ser moralmente victorioso, pues entonces solo que nos estén dando, nos estemos chupando el dedo toda la ciudadanía y los partidos políticos, porque eso es inmoral, y que Andrés Manuel lo esté tolerando, pues también ya no empieza a bañar la inmoralidad a él con este tipo de acciones de impunidad sobre un servidor público. Licenciado Lazo, ¿cuál sería el procedimiento correcto para llevar el caso de Bartlett? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? O sea, ya que una vez que se comprueba que estas propiedades no las tiene, no las declaró, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que deberían de hacer? En la reciente comparecencia en la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública ya hizo público, valga la redundancia, de que ya se está haciendo un trabajo de investigación sobre el caso Bartlett. Creo que ojalá y no le quieran dar a tole con el dedo a los mexicanos, y en verdad la Secretaría de la Función Pública actúe en consecuencia y proceda en lo que tenga que ver con las irregularidades. En cuanto a Manuel Bartlett, ¿qué te puedo decir? Se llevaron al dinosaurio más grande del PRI, lo celebraron todo y cola, ¿no? Y seguramente ha de tener expedientes secretos X que puedan perturbar alguna personalidad pública de este país y que lo tengan que estar aguantando ahí, porque pues quedó al descubierto todo lo que el periodista Carlos Loret de Mola hizo público, ¿no? Ya la exdiputada Soler hizo un recuento más o menos ahí de lo que se acuerda, ¿no? Pero la estela de corrupción es pero grande. ¿debería de haber renunciado ya? Sí, ¿Ese sería el proceso correcto o puede estar ahí en el cargo? Mira, nada más si tuviera calidad moral, lo hubiera hecho y le hubiera dado las gracias al presidente por haberlo invitado y no perjudicarlo. Pero Manuel Bartlett es un personaje que se va a morir ahí en la raya y no se van a meter con él. Yo dudo que se metan con él, porque sabe muchas cosas de muchos actores políticos en México, y ¿para qué? No van a correr riesgo, o le van a querer dar una salida más adelante, decorosa, ¿no? Pero Manuel Bartlett para Tabasco es un personaje desagradable. No recordando los hechos de su padre aquí en Tabasco, cuando fue gobernador, pero las muestras que dio para los esfuerzos que el gobierno del Estado quería impulsar esta nueva relación de Tabasco con CFE para que los tabasqueños se vieran beneficiados con el tema de la luz, le puso 1000 trabas. Y la verdad es las cosas que el tema de la luz yo creo que va a volver a fracasar en un tercer periodo gubernamental. No veo por dónde este asunto se vaya de trabajo. Yo creo que si Andrés Manuel fue quien inició esta lucha, si él fuera solidario con los tabasqueños, yo pienso que debería de dejar correr a los tabasqueños que no paguen la luz y que llegue el último año de su gobierno les condone la deuda. ¿Para qué cobrárselas ahorita? O sea, cuando él estaba en su lucha no quería que pagaran, y ahorita que él es gobierno, ahorita sí quiere que le paguen, ¿no? Entonces creo que debe ser solidario. Fuertes declaraciones del licenciado, así que ahorita vamos a continuar con el caso de Culiacán, así que ahorita regresamos. Se incluye dentro de su equipo de trabajo a esta persona que tiene señalamientos graves por haber hecho unas omisiones en su declaración 3 de 3, pues nada más ni nada menos que de 12 propiedades, se hablan de 23 mansiones que están, 12 asociaciones que están a nombre de su esposa, de su hijo, todavía 2 vigentes. Entonces hay ahí además claramente conflictos fuertes de interés. Que me ayude a morir. Quiero seguir siendo un humano, se lo llévame a un lugar donde te
Ya no quiero quererte, solo quiero morir. En este caso, aparte de que Bartlett significa un antidemócrata, porque en el 88 él fue el que bajó la palanca de las elecciones del conteo electoral para que ganara Carlos Salinas de Gortari. Ahora se me hace muy extraño que lo tenga tan cerca acá el licenciado López Obrador. Pero Manuel Bartlett es un personaje que se va a morir ahí en la raya y no se van a meter con él. Yo dudo que se metan con él, porque saben muchas cosas de muchos actores políticos en México. ¿Y para qué? No van a correr riesgo, o le van a querer dar una salida más adelante, decorosa, ¿no? Pero Manuel Bartlett para Tabasco es un personaje desagradable. Y regresamos aquí a la consulta y vamos a tocar el tema que está muy de moda ahorita. Lamentablemente los hechos que pasaron en Culiacán. Quisiera empezar con alguien que sabe de la materia de seguridad. El licenciado Lazo conoce esos temas. Estuvo bien haber soltado al Chapito por las vidas que no se querían que hubieran bajas. Bueno, ese es el argumento que utilizaron para poder de alguna manera ocultar su falta de capacidad en el manejo de la seguridad. Creo que cometieron un grave error. Ellos desde un principio, para ejecutar esa orden de aprehensión, debieron haber medido las consecuencias que tuvieran. Que tú no puedes ir a enfrentar un operativo todo desarticulado, porque al final de cuentas, en todas las conferencias de prensa que vinieron dando, hay graves contradicciones que ponen en tela de duda todo lo que puedan de ahora en adelante justificar. Sin duda, quienes hoy tienen la responsabilidad, la alta responsabilidad del manejo de la seguridad en el país, no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Todavía ayer el secretario de Seguridad Pública, Durazo, les pedía a los diputados en su comparecencia: déjenme replantear, estamos repensando la estrategia. O sea, no saben ni por dónde. Y todavía hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante la falta de capacidad de su gabinete de seguridad, pide un año para que puedan dar resultados. ¿Y a qué costo? ¿A qué precio? No quisieron poner, según ellos, en riesgo la seguridad de mucha gente de Culiacán, y esa parte coincido. Pero ¿cuántos muertos no han habido en estos 11 meses? Y eso no lo ve, ¿no? Yo creo que el presidente, si mantiene a su gabinete de seguridad, va a marcar a su gabinete en general, a su gobierno. Creo yo que debería de actuar, y en lugar de estarlos solapando y justificando, debe de ya estar pensando cómo los va a relevar, porque simple y sencillamente no traen rumbo en lo que están haciendo. Es muy desagradable todo lo que pasó. Y el culiacanazo
va a marcar sin duda el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va a ser un antes y un después. Pero se sigue manteniendo plazo, ¿no? Ahora piden un año, pues entonces durante un año los mexicanos se van a tener que encomendar a Dios o a él, porque... Bueno, ya lleva 8 meses, ¿no? 9 meses. ¿Qué? 11. 11 meses, perdón. 11 meses. López Obrador entonces, Más otro año, dices. Exacto, pide otro año para que pueda dar resultados en materia de que seguridad. resuelva por completo, lo cual es imposible también. Claro. Bueno, el operativo El operativo fue un error. Es un error. Porque ahora hasta se dicen, el presidente dice en su conferencia, yo soy un hombre informado, el presidente sabe todo lo que está sucediendo, pero cuando le conviene dice, no, pues yo no sabía, ¿no? Nadie me dijo nada. Nadie sabe. Sí, pero hay algo que puede ser que tenga razón. O sea, si sea fácil, si usted hubiera estado en los pantalones del presidente, hubiera preponderado. Sabemos que a lo mejor todo el operativo no fue correcto, pero al final había que tomar una decisión que pudo haber empeorado todo. ¿Estuvo bien lo que hizo? ¿Usted hubiera hecho lo mismo o se hubiera ido hasta las consecuencias finales? A ver, lo primero es toda la serie de errores en la información que se ha manejado. Como decía atinadamente Jorge Lazo, primero estaban diciendo que el presidente está informado de todo, se reúne a las 6 de la mañana todos los días con su gabinete de seguridad tomar las mejores decisiones para el país. Bueno, pues yo diría que ya no se reúna porque no tiene ningún sentido. Los datos de la delincuencia van para arriba. Hay muertos al doble de lo que tenía Peña Nieto en este momento. Entonces, no está funcionando la estrategia de seguridad. En segundo lugar, comentan que fueron a ejercer una orden de aprehensión. Ahora dicen que no había orden de aprehensión. Decían que lo habían agarrado en la calle y pues, por el video que nos mostraron ahora resulta que fue en la casa del Chapito, donde fue la detención, y una detención muy extraña porque los soldados lo agarran, dejan que la señora, la esposa del Chapito, esté haciendo escándalo cuando lo correcto es inmovilizarla de inmediato. Y en segundo lugar, está detenido un chavo y está hablando por teléfono. O sea, ¿a qué persona que llegas a aprender te permite que estés hablando por teléfono? O sea, todo verdaderamente está mal, y lo que sí nos deja ver esa estrategia en esa acción tan mal diseñada, ahí era de que inmediatamente lo agarras y te lo estás llevando en un helicóptero fuera del estado. Se lo querían llevar hasta el aeropuerto. No, es con helicóptero. Bueno, son estrategias que hicieron mal y que después sirvió para que lo mal, ¿cómo vas a tener 4 o 5 horas al detenido ahí? Si es jefe de fuerzas delincuenciales, obviamente estás permitiendo que salgan un montón de delincuentes a defender y a rescatar a su jefe. Así como cuando agarraron al Z2 aquí en Cunduacán, para que nos quede claro. Mientras lo tuvieron en la comandancia de Cunduacán, hasta granadazos y bazucazos le metieron a la comandancia. Una vez que llegó el ejército y rescató no rescató, ya agarró al delincuente y se lo llevó, pues se calmó el asunto. Entonces, en este caso, estamos viendo muy mal manejada la información, peor manejado la detención de esta persona. Y conclusión, claro que si te dicen, a ver, porque lo que hubo fue un secuestro de personas. Obrador no tomó la decisión así nada más porque sí, sino simplemente fue extorsionado. ¿Por qué fue extorsionado? Porque la delincuencia inmediatamente rodeó la colonia donde estaban los familiares de los militares. Agarró un grupo de mamás y niños y los puso alrededor de pipas de gasolina. Entonces chantajearon a Obrador, bueno, si no sueltas al Chapo. Bueno, entonces el presidente hizo lo correcto ahí. Bueno, no le quedaba de otra. No le quedaba de otra porque verdaderamente se iba a convertir en una masacre si todavía la seguía regando en todo lo que ha estado haciendo en temas de seguridad. O sea, no es algo que digas tú, oye, qué bueno que se te ocurrió soltarlo, ¿no? Es que lo extorsionaron para que pudieras soltar el Chapo. Okay. Licenciada, usted... Se dio el Estado de Derecho. El Estado mexicano se dio ante el narco. Eso es lo que vimos en esa detención. Okay. En esa última parte, donde tiene que tomar una decisión, si usted hubiera sido la presidenta de este país, ¿hubiera hecho lo mismo?
Mira, para empezar, yo creo que el gobierno tiene toda la tecnología, todos los elementos al alcance. El gobierno sabe en dónde están los delincuentes, ¿sí? Han habido tantas versiones en este caso, incluso el propio Durazo en su comparecencia cuando sale con que ni siquiera había una orden de aprehensión por delitos cometidos en el país, sino que eran delitos cometidos fuera del país. Y cuando el presidente de la República, como bien lo dijo el senador, se da por no enterado del asunto, cuando él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y cuando se supone que está reuniéndose, entonces es claro que la estrategia, y te lo reitero, es que no existe ninguna estrategia en materia de seguridad. En principio eso no hubiera pasado bajo mi mando jamás, para empezar, ¿sí? Pero si hubiese pasado, ¿qué hubiera hecho? Mira, a mí me parece que fueron 4 horas. Yo entiendo que sí estuvo mal todo lo que se hizo para capturarlo y después soltarlo, pero cuando sucede eso, yo creo que ahí fue acertado. Que se pone en riesgo la vida de los civiles, por supuesto. Okay. Por supuesto. Estamos de acuerdo estamos que ahí, de acuerdo, en sí, esa claro. parte estamos de acuerdo. Pero no, creo que la pregunta está mal. No es si hizo bien o hizo mal. Okay. Simplemente se vio obligado a tomar esa decisión. Es correcto. O sea, no hubo otra decisión. no tenía otra opción. En pocas o palabras, un montón de gente o por eso, en pocas palabras, todos estamos de acuerdo que al final esa decisión estuvo, de todas las que estuvieron mal, esa estuvo bien. Estuvo forzado a tomarla, no había otra opción. No había otra opción, es correcto. ¿Usted cree que el presidente no estaba informado? No, yo creo que sí está informado. Y por lo que puedo entender, falla la estrategia. Quien pone en riesgo a la ciudadanía no es tanto los narcotraficantes, la organización criminal, sino la mala ejecución. Porque hemos visto nosotros trabajar a la parte del ejército, que déjame decirte que además tenemos un ejército muy preparado. Me ha tocado ver de cerca los mecanismos de inteligencia y de preparación de ellos, y estamos a muy buen nivel a nivel mundial. Han hecho operativos, a veces somos muy malinchistas, pero desgraciadamente aquí tenemos a alguien que está coordinando el aparato como Durazo, que definitivamente se ve no tiene la capacidad. ¿Quién es el responsable de este error? En la mesa también incluso me pareció ver por ahí, no lo mencionan poco, pero estuvo el general que siempre estaba con Andrés Manuel, que fue secretario de seguridad aquí, Aldomaro. Entonces, él es de inteligencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la gente de inteligencia militar es gente de carrera, no es gente de sexenio. Y están tratando de montar en la estructura de inteligencia gente de sexenio para tomar y hacer estrategia. Bueno, pero ese es el error. Pero ¿a quién se le achaca este gran error? Entonces, siguiendo con lo que dice Jorge Broca, pues recordemos la actuación del que está encargado de la inteligencia del país, los resultados que tuvo aquí como secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Por eso salió por tierra, como decimos popularmente. Pero también es importante que el gobierno federal plantee que la Guardia Nacional la saquen de la frontera sur y que dejen de estar haciendo funciones de personal de migración y que lo desplacen en todo el territorio nacional, a donde inicialmente tenían 266 puntos detectados para que se asentara la Guardia Nacional, y no lo han hecho porque están obedeciendo al presidente de Estados Unidos, que resguarden la frontera sur. Y la otra, es importante que la Secretaría de la Defensa Nacional deje de fungir como socio comercial del presidente de la República, porque el tema del aeropuerto de Santa Lucía, pues es un tema de conveniencia, si van a hacer casas, si van a hacer edificios. O sea, ahora el ejército va a ser fraccionador. Entonces creo que aquí llama duramente la atención que estén teniendo trato de socios comerciales
y estén olvidando, ¿verdad?, la función pública. Como dice Jorge Broca, el ejército está bien preparado, pero ahora no nos vayan a salir que también van a ser albañiles en Santa Lucía. Entonces, ahí están los resultados, los malos resultados. Me gustó todo lo que dijo y tiene mucha razón, pero entonces ¿a quién le echamos la culpa de lo que pasó? A todo A todo el gabinete de seguridad. Todo el gabinete. A todo el gabinete. Hay que, Con si si renunciamos a alguien, ¿a quién renunciamos? O a todos. No va a renunciar nadie, no te preocupes. Eso no lo está considerando el presidente. No está. Bueno, pero si ustedes fueran, ¿a quién se tendría que renunciar? Porque alguien tiene que... Al que se haya, ¿Quién se nombrado equivocó? como el jefe Durazo, de la el estrategia. general. El cabeza del sector. Pues sí, así es. Pero yo no conozco cómo están sus jerarquías, pero quien haya planeado el proyecto de detención, pues muy mal. Para empezar, porque es ilegal, no tiene orden de detención, no lo puede. Y siguiendo nada más el tema. Ya se nos está cortando el tiempo, pero dígame rapidito. En 50 segundos. Que yo sé que sus fanáticos de López Obrador le festejan que el fuchi, que el guácala, que sí nos tenemos que defender contra la delincuencia, que si los van a cruzar con sus mamás, sus abuelitas, y que abrazos y no balazos. Bueno, creo que nos queda muy claro que no podemos tomar el tema de la inseguridad a broma y al chiste y andarle aplaudiendo todo al presidente, porque es evidente, mira, es que es más... ¿Habrá cuarta transformación si hay inseguridad? Mira, faltan muchas cosas para que haya una transformación de fondo. Lo que sí me queda ahorita muy claro y que vale la pena que la gente empiece a reflexionar sobre esto, ahora que quieren reducirle a los partidos políticos sus prerrogativas, el dinero público, el dinero del pueblo de México que le da a cada partido porque tienen cierta representación social, ahora si se lo retiran, ¿quién va a sustituir ese dinero? ¿Empresarios o la delincuencia organizada? Entonces, lo que están haciendo con esta mala estrategia de retirar dinero público a los partidos es que la delincuencia organizada va a ser la que tome control de los partidos y financie las candidaturas en la próxima. Aún más, y si no me quieren creer, que vean lo que está pasando en Culiacán. Culiacán es solo una muestra de un municipio muy dominado por la delincuencia organizada en todo Sinaloa. Y tenemos 13 o 14 estados donde la delincuencia organizada controla a los estados. No es el gobierno que controla. Así que aguas con eso de las prerrogativas, porque nos van a dejar indefensos ante la delincuencia organizada. Eso es un grave error. Fíjate que ahí en ese Pero tema... ahorita vamos a regresar, vamos a corte, y ahorita regresamos aquí en su programa La Consulta. Creo que cometieron un grave error. Ellos, desde un principio, para ejecutar esa orden de aprehensión, debieron haber medido las consecuencias que tuviera. Que tú no puedes ir a enfrentar un operativo todo desarticulado, porque al final de cuentas, en todas las conferencias de prensa que vinieron dando, hay graves contradicciones que ponen en tela de duda todo lo que puedan de ahora en adelante justificar.
Primero, estaban diciendo que el presidente está informado de todo, se reúne a las 6 de la mañana todos los días con su gabinete, se debería tomar las mejores decisiones para el país. Bueno, pues yo diría que ya no se reúna, porque no tiene ningún sentido. Los datos de la delincuencia van para arriba. Hay muertos al doble de lo que tenía Peña Nieto en este momento. Entonces, no está funcionando la estrategia de seguridad. Y por lo que puedo entender, falla la estrategia. Quien pone en riesgo a la ciudadanía no es tanto los narcotraficantes, la organización criminal, sino la mala ejecución. Y regresamos aquí en la consulta y seguimos con el tema de Culiacán. Y bueno, ¿será que va a haber cuarta transformación si no hay seguridad? Licenciado Broca. Yo te diría que una parte fundamental de cualquier gobierno, federal, estatal o municipal, es la cuestión de la seguridad, invariablemente. Y en el caso del asunto de Culiacán, no es solo Culiacán, esto nos vino a dar muestra de lo mal que estaba en un operativo mal calculado acerca de la capacidad de respuesta que hay. Los analistas de seguridad establecen que en México hay entre 76 y 79 organizaciones criminales en todo el país, distribuidas en todo el país. Cuando antes habían 5, ¿no? Con cotos de poder. Reconocen solamente dos cárteles que ellos dicen, cártel es el que controla desde la producción hasta la comercialización y el lavado de dinero, y que además tienen enlaces internacionales. Solamente dos cárteles reconocen en México, pero de ahí en fuera una serie de organizaciones criminales que no porque no sean cárteles dejan de ser menos violentas. Y si a esas vamos, también te diría yo que en Tabasco no estamos lejos de eso. De estas organizaciones hay por lo menos 2 o 3 que tienen sentadas raíces en el Estado. Y nosotros lo hemos visto, el nivel de inseguridad que vive, muertos todos los días, en este ejercicio de pelear las plazas. Y realmente Culiacán lo que hace es mostrar la dimensión del problema, en donde las fuerzas de seguridad e incluso del Estado de repente son rebasadas por una mala decisión. Hablábamos de las derrotas morales. Esta es una derrota moral para el gobierno, una derrota moral para los ciudadanos. ¿No sería una derrota política? Claro, por supuesto, una derrota moral, una derrota política, es lo que platicábamos hace rato, pero finalmente lo triste es esto, se tiene que controlar y es un enorme trabajo. Yo también, cuando dicen un año, si estamos hablando de 76, 79 organizaciones criminales en todo el país, arraigadas por años, yo lo veo muy difícil de controlar, sobre todo si además no cuidamos los operativos en los que se establezcan, ¿no? Entonces, es fundamental para el país, para el Estado, que se controle la seguridad si tú quieres tener un gobierno que realmente dé resultados. Bueno, entonces para concluir este tema yo creo que lo podemos encerrar en 2 frases. Operativo, muy fallido. Última decisión de ese error fallido. Equivocado. Sin otras alternativas. No había otra opción. Vamos a darle, Era un escenario yo digo sin que otra opción. le podemos dar palomita al presidente porque al final yo creo que sí debió haber hecho eso, pero todo el operativo estuvo mal. Quedó sin opciones por no haber hecho bien las cosas. Y como no estaba enterado. O sea, porque también pudo haber dicho no para adelante y si hubiera hecho un desastre. Entonces ya, o sea, yo creo que también, si somos objetivos, hay que darle tan siquiera ese último, creo que fue una decisión correcta. Hubieran ocultado la información también, así como la están ocultando ahorita, porque no puede ser posible que te cambien las versiones todos los días. Así Me parece que, como comentan, mala estrategia desde el principio para ir a detener al Chapo e ilegal también. Bueno. Porque no había orden de un juez De aprehensión. mexicano, una orden de aprehensión. Es ilegal que lo detengas. Bueno, yo creo que hay mucho de qué hablar este tema, a lo mejor en una próxima, yo creo que va a haber todavía más temas sobre esto, ¿no? Quiero irme ya a lo local. Vienen las cuentas públicas en el Estado y pues sobre todo pues la que todos los tabasqueños quieren saber qué va a pasar con la cuenta pública de Núñez. En esta mesa, ¿ustedes consideran que la cuenta pública de Núñez
¿Va a pasar o no va a pasar? O sea, Bueno, tú que tienes información. Creo que la aprobación de la cuenta pública 17 le pegó durísimo a la actual legislatura. ¿Cuáles son los? Creo que se equivocaron, creo que cayeron, se precipitaron y o les dieron la instrucción de que aprobaran la cuenta 17 de Núñez. Y creo que ahora, por todo lo que se dice, creo que hay elementos para que esa cuenta definitivamente no pase. Y si pasa, pues ahí cada legislador tendrá su costo político, porque todos quieren caminar electoralmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí la ciudadanía debe de ir haciendo sus juicios de valor, para que sepan a quién van a apoyar en el próximo proceso electoral. Y de los diputados de la 63ª legislatura se avientan el boleto de aprobarle la cuenta al sinvergüenza que saqueó Tabasco. ok. Licenciado, esa pregunta yo se la hice en otro programa, ya sé la respuesta, hay que reprobarla, pero ¿qué pasa políticamente si no se reprueba la cuenta? Bueno, si no se reprueba, a ver, la obligación de los diputados es vigilar el uso correcto de los recursos públicos. Para eso se van las cuentas públicas a las cámaras de diputados. Y ahí está el órgano superior de fiscalización que ya hace la contabilidad correcta para ver quién sí cumplió y quién no cumplió con la ley. Si estamos viendo que un funcionario público, como se llama, no cumplió, pues hay que reprobarle la cuenta. Y acto seguido, si hay daño patrimonial es cuando el Estado, el gobierno perdió dinero, el pueblo perdió dinero por esa mala gestión, se lo robaron el dinero. En ese momento el OCE tiene la obligación de presentar la denuncia formal ante la Fiscalía y la Fiscalía proceder conforme a derecho, ¿sí? Ante un juez, si hay culpa, si hay fraude, defraudación, bueno, pues hay que tapar a la persona, hay que encarcelarlo, ¿no? Estos son los causas. ¿Pero qué le pasaría a Morena? ¿Qué pasaría si no? Bueno, está muy sencillo. Mira, eso es un tema que el Estado se ha seguido empobreciendo en estos últimos 6 años con Núñez, y que llegamos a un final de su gobierno muy malo, igual que el de Granizo, igual de malo los dos, donde los centros de salud no tenían medicina, no había oxígeno, no había un montón de cosas que las que padecimos, gente reclamando por falta de sus pagos, de sus aguinaldos, de sus últimos meses, en fin, fue lo mismo, es algo similar, que me parece que también es producto de un mal estructural que tenemos ya como gobierno, pero eso ya es otro cantar. Y ante ese mal final y ese mal gobierno que tuvo Núñez, pues la gente lo que dice es, se robaron el dinero. Entonces, si hay evidencias claras en el Congreso de que se robaron el dinero, pues lo conducente es reprobar la cuenta y proceder contra él. Si Morena no lo hace, Morena va a volver a cargar con el descrédito que cargó el año pasado, que le aprobó las cuentas públicas a Arturo Núñez, en pleno desorden social en el Estado, le aprobaron la cuenta, no les importó, siguieron instrucciones. Entonces, Morena será quien cargue, porque además es que tiene la mayoría de los votos. Y en el caso del PRD, pues los diputados que están ahí deben actuar en consecuencia de lo que sea el dictamen de la comisión. Si es reprobatorio, tienen que reprobarlo, no estar solapando corrupción, si es que la hubo en ese momento. Ok, licenciada, ¿la cuenta pública la reprueba quién? ¿Los diputados? ¿El OCE? Mira, el proceso, como bien lo decía nuestro compañero senador, el OSFE es el órgano técnico, el que hace las auditorías, el que hace la revisión de los documentos comprobatorios del recurso que se utiliza, y presenta un informe ante el Congreso del Estado donde dice, a ver, de los 40,000 millones de pesos que ejerció el gobierno, examinamos una muestra de tantos miles de millones de diferentes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los órganos con autonomía constitucional, y encontramos esto. Y presenta un pliego de observaciones donde tiene observaciones de orden financiero, tiene observaciones de orden administrativo, y entonces eso lo presenta a la comisión inspectora que corresponda y se hace la revisión
los diputados acuden al órgano superior de fiscalización, revisan la documentación, se hace todo y sobre eso se determina si el OSFE hizo bien su trabajo. Lo que se aprueba en el Congreso es el informe del OSFE, es la cuenta pública 2017, dijeron los diputados, la aprobamos porque el OSFE nos dio una información que todo estaba bien y no tuvimos de otra que votar a favor. No, ¿te acuerdas que hubo un diputado local de Morena que dijo que tuvieron que aprobar la cuenta porque son las indicaciones que le dieron? Ok. Sí, para que no le andamos dando cuenta. La aprobación de la cuenta pública por eso, también un carácter político. como diputado te ponen la información que sea, positiva o negativa, tú puedes tomar una decisión de decir, aunque me la hayan puesto positiva o negativa, yo puedo tomar cualquiera de esas decisiones. No, si nos están presentando un informe, si nos están presentando un informe, el órgano superior de fiscalización, se aprueba el informe en los términos que lo presenta el órgano superior de fiscalización, incluidas las acciones administrativas e incluso penales que pudiera emprender el órgano. Como bien lo comentaba aquí el senador, al final de cuentas lo que se aprueba es lo que nos presenta el informe. Pero si tú dices, no estoy de acuerdo. Decía, eso es correcto. Él dice la Tú puedes como diputado decir, puedes argumentar que no estás de acuerdo. Es correcto. Entonces al final la decisión queda en los diputados. Sí. Porque si me ponen algo que yo no estoy de Creo que acuerdo. está planteando una cuestión de índole moral. El tema está, de que si técnicamente no te encuentran a ti ninguna causa para reprobarte la cuenta o no avalar algunas obras o algún manejo del dinero, si no tienes ningún problema de eso, pues el dictamen del OSFE tiene que decir, está todo bien. Entonces, si todo está bien técnica y legalmente, ¿cómo repruebas como diputado? Ahora sí, moralmente pudiera ser que se justifique que no lo votes a favor. Digas que no estoy de acuerdo con ese dictamen, me parece que está la información mal, que están ocultando información los del OSFE, que también se da, que también hay problemas en el OSFE con corrupción, y por votar en contra. En esta cuenta 2018 dijo el presidente del OSFE que él sí la reprobaba. Y ahora sí, ¿qué va a pasar ahí? Pues el OSFE tiene que mandar el dictamen. Por eso, el OSFE entregó y dijo, entregó el 31 de agosto, si más no recuerdo, y dijo que él, le preguntaron en una entrevista que le hacen ahí, y dijo, yo esta cuenta la reprobaría. Mediados de noviembre deben estar emitiendo los dictámenes. Entonces, en la comisión. Pues prácticamente no, hay una encomienda. Ya es pública. Antes era información que no podía salir a la luz pública antes de la calificación, sino hasta que se calificaba salía. Ahora no. De hecho ya está en internet. Sí, ya la única que está pendiente es la de donde estuvo la esposa del gobernador. Y lo grave de la información de la cuenta 2018 es que tiene observaciones prácticamente por la mitad de lo ejercido. Es un monto bastante alto. Yo creo que ahí habría que revisar además cuáles son las financieras, las administrativas, entrar en ese detalle. Los diputados seguramente lo tendrán que hacer, pero sí ahí es una determinación en donde definitivamente al final de cuentas quien actúa, y para eso está creado ese órgano, es el órgano superior de fiscalización. Digamos, es un pronunciamiento también de orden político. Pero el órgano, independientemente, incluso si se aprueba una cuenta pública, el órgano superior de fiscalización puede proceder administrativamente en contra de un servidor público que no haya solventado las observaciones. Ya se nos acabó el tiempo, pero me llamó mucho la atención que en estos días se tomó una foto el presidente Andrés Manuel con el hijo de Núñez. Sí. ¿Qué significa esa foto para usted? Mira, fíjate, básicamente explicó Juan Manuel impecablemente cómo es el procedimiento de la aprobación de cuentas públicas. Solán también hizo una rememoración acerca de lo que es el órgano superior de fiscalización. Pero hablábamos de la parte moral que tú habías tocado, de que finalmente en convicción como diputado tengo mi capacidad de decir sí o no. Te pondré un punto ahorita.
las cuentas públicas de los municipios van a ser aprobadas antes de que agoten todo su término. Del tiempo legal, es correcto. Antes del tiempo legal. Porque esa es una determinación de tipo político. Porque incluso tú puedes reprobar una cuenta cuando todavía estás en periodo de solventación. Ok. Entonces estás violando un derecho de los ayuntamientos para subsanar esas observaciones. Pero se está adelantando. Entonces, no todo es técnico. Aquí tiene que ver, y debemos, en la política, la forma es forma. Entonces la moral cuenta. Y efectivamente, ahí tenemos nosotros a un elemento La moral que fue puesto, o la doble moral. que fue puesto precisamente en brazos de Morena, con Ricardo Monreal, ¿no? Como padrino, para que vaya conduciendo el camino del cachorro. Ok, nada más, alguien, ya el tiempo se nos acabó. La foto, ¿qué significa? Bueno, yo veo dos cosas, ¿no? Veo a 250 presidentes municipales queriendo pedir una audiencia y lo gasearon. Pero este sí lo recibió con bombos y platillos, pues. Se ve que tiene buenos padrinos. Hay pacto. O a lo mejor es su ahijado. ¿Hay pacto? A lo mejor es su ahijado. Claro que ¿Hay pacto? Claro. Sí hubo pacto. Pero además, dos cosas. Coincido con Jorge Broca sobre si estás calificando una cuenta antes del término legal, es inválido que lo haga tanto el OCE como los diputados. Y les estás dando margen de que se puedan defender porque está actuando ilegalmente el órgano de fiscalización y los diputados. Y en segundo lugar, sí quisiera ver la cuenta pública de Núñez aprobada. Ok. ¿Por qué? Porque quiero ver a quién le echan la culpa. Porque no va a ser que el culpable sea el que fue su secretario de Finanzas, que ya está muerto. Y entonces esto sería una burla para los tabasqueños, ¿verdad? Bueno, pues con esa frase despedimos el programa el día de hoy. Muchas gracias, ojalá y que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima aquí en su programa La Consulta.